y encender un poquito más las luces. ¿Quién vive? Ya su nombre sea la gloria. Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes, a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Le damos la más cordial bienvenida en esta noche a este estudio de lo que son las grandes doctrinas de la Iglesia Rey de Reyes. La semana pasada dimos culminación. Digo entre comillas, culminación entre comillas. ¿Por qué? Porque el tema del reino de Dios, que fue, ¿verdad?, el que abarcamos, pues es un tema que siempre está envuelto en los temas. Y sin lugar a dudas, en el tema de esta noche también está el tema del reino de Dios. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema de lo que es el evangelismo y misiones. Amén. Evangelismo y misiones, el tema que compete doctrinar en esta noche. Hay un versículo de la Biblia que diría yo que es el clásico, ¿verdad? El clásico que siempre se utiliza para tratar este tema de lo que es la evangelización y la obra misionera. Y me refiero a Juan 3:16. Amén. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, estamos hablando al primero, y en este caso al único de parte de Dios, dice unigénito, para que todo aquel que en él cree, miren la palabra, todo aquel que en él cree, el que tenga en él su fe y su confianza, dice, no se pierda, mas tenga vida, pero una vida eterna. No estamos hablando de una vida pasajera, terrenal, momentánea, por 50 o 100 años. Estamos hablando de una vida que no tiene límite. Amén. Así como el universo es eterno, nosotros a través de la fe en Cristo nos asegura la palabra que vamos a tener vida también que es eterna. Amén. Mientras estábamos cantando, ¿no?, el ministerio estaba alabando al Señor, me edificaba muchísimo, ¿no?, al escuchar la letra. Y le dije a mi esposa, mire qué interesante, qué tremendo, que dice que nosotros hemos sido comprados. Y cuando dice que hemos sido comprados, quiere decir ahora que nosotros somos la propiedad de Dios. ¿Están conmigo en esta noche? Estamos hablando que tú y yo tenemos, a través de la fe en Cristo, tenemos un dueño. Solamente un aleluya por ahí se escuchó. Eso es demasiado de grande. Demasiado de grande. Digo, por lo menos para mí, con la conciencia, el entendimiento que yo tengo acerca de todo esto, ¿no? Eso me emociona, eso me eriza, ¿no? El saber que yo tengo un dueño. Y si tengo un dueño, escuche bien, si tú y yo tenemos un dueño, que en este caso es Dios, pues quiere decir que somos de su propiedad. Y si somos de su propiedad, pues el diablo no tiene asunto en nuestra vida. ¿Escuchó lo que yo dije? Porque hay gente que se autoproclama cristiana y cuando usted le pregunta acerca de la seguridad de su salvación, ellos dicen, bueno, eso solamente Dios lo sabe. Eso quiere decir que esas personas no han entendido ni papa todavía acerca de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. ¿Ve? Su entendimiento es muy limitado. Y eso es peligroso, porque eso no nos ayuda a nosotros disfrutar nuestra relación con Dios y escuche bien, no nos va a poner en una posición, que es lo que vamos a hablar ahora, no nos pone en una posición agresiva hacia lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en el mundo, que es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué quiere decir esa jeringosa? Eso quiere decir que debemos ahora dar hacia adelante de forma gratuita, por agradecimiento,
lo que has recibido de gratis. Todavía ahí, no están entendiendo, Iván. Iván, algo está pasando. No sé cómo más fácil podérselo explicar, pero la realidad es que tú tienes que dar para adelante lo que has recibido de parte de Dios de forma gratuita. O sea, tú y yo que hemos recibido el pan espiritual, tenemos el compromiso de darle a otros que tienen hambre espiritual, dar hacia adelante este conocimiento para que ellos sean satisfechos. Amén. Ok. Hay por así decir, una frase para meditar. Es anónimo, no tiene un autor, ¿verdad?, que se conozca. Pero en cierta ocasión una persona dijo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, o sea, la comunidad de cristianos juntos, ¿no? La iglesia que no evangeliza se fosiliza. La iglesia que no evangeliza, o sea, que no comparte la buena noticia a aquellos que la necesitan escuchar. ¿Y cuál es esa buena noticia? Bueno, la buena noticia es que a través de la fe en Cristo, Dios ahora nos da la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios, totalmente de gratis. Eso el mundo, creemos mucho que lo conocen, pero la realidad es que mucha gente no lo sabe. La gente asume que hay un Dios, la gente tiene un entendimiento de que Dios es justo, la gente sabe que de alguna manera Dios va a llamarle a capítulo, pero lo que la gente realmente no conoce es el gran amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Entonces, la iglesia, o sea, la comunidad de cristianos que sabe y conoce esa verdad, que es tan importante para el mundo y no la lleva a cabo, en el transcurso de los años se va a convertir trágicamente en una piedra fosilizada. Usted sabe que en la arqueología, ¿no?, esta gente que se dedican a excavar y cosas, y tal vez aquí mismo en Puerto Rico, mire, aquí atrás de la casa, lo que era la casa pastoral, hay lo que le dicen una quebrada, que se activa cuando llueve, allá atrás. Y eso pues poco a poco, ¿no?, por la cantidad de lluvia, eso va calcomiendo, llevándose a la tierra y va exponiendo muchas piedras. Y a mí me gustaba, cuando yo vivía en la casa pastora, me gustaba irme a veces a caminar por el caño porque encontraba muchos fósiles. O sea, por ejemplo, caracoles antiguos que tienen tal vez millones de años ahí en la piedra. Cosas ¿usted me entiende? Animalitos fosilizados, metidos, incrustados en la piedra. Que eso fue, imagínate, con los millones de años que eso tendrá. Y yo lo veía y decía, wow, qué tremendo, ¿no? Y me he llevado algunas que las tengo por allí guardadas porque me han llamado mucho la atención acerca de los caracoles que tienen impregnados, que ya se han convertido en piedra. ¿Estás viendo? Por los años. Entonces, este anónimo dice que la iglesia que no lleva a cabo la función, tú y yo, si nosotros viendo la gente que está alrededor nuestro, que necesita la palabra, necesita tener un encuentro, necesita tener esta transformación que nosotros tenemos y nosotros no ejecutamos, lamentablemente nos vamos a convertir en piezas de museo. O sea, ¿de qué sirve? No tenemos un porqué en la sociedad. Nos convertiríamos tarde o temprano en lo que muchos se han convertido, en un lugar de reunión, podríamos decir un centro de entretenimiento, nada más. Y una de las cosas, escúcheme bien la juventud, una de las cosas más maravillosas que uno puede hacer en la vida, aparte de muchas cosas, pero lo más maravilloso es nosotros convertirnos en personas que evangelizamos, que compartimos con otros acerca del amor de Dios y nos convirtamos en misioneros en la vida, en el mundo. Yo desde muy joven entendí esto y propuse mi corazón. Y le dije al Señor, Señor, yo quiero convertirme en un misionero. Y hasta el día de hoy lo he estado llevando a cabo. ¿Por qué? Porque he entendido por la palabra y por las enseñanzas
del Nuevo Testamento, esto está en el Antiguo, pero máximo en el Nuevo, he entendido que nosotros tenemos un porqué demasiado de grande y no podemos meramente quedarnos en cuatro paredes, ensimismándonos, educándonos a nosotros mismos, recibiendo la palabra, alimentándonos y engordando espiritualmente, cuando alrededor nuestro hay un mundo, hay una sociedad que necesita escuchar esta palabra, conocer quién es Jesús, conocer lo que Jesús hizo por ellos y lo que aún está dispuesto a hacer. El mundo está en una necesidad. Nosotros los cristianos pecamos, por así decirlo, pecamos porque pensamos que la gente entiende, que ya el mundo está evangelizado. Negativo. Es más, la misma nación americana, por así decirlo, 50 estados allá. Nosotros pensaríamos que Estados Unidos es un país cristiano, entre comillas. Actualmente está para ser reevangelizado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente de este tiempo son personas totalmente ajenas. No todos, por cierto, pero muchísima gente en la nación americana vive una vida apática a las cosas espirituales. Es un pueblo humanista, materialista. El pensamiento gira en base a eso, en base a lo que yo como ser humano puedo hacer. ¿Ve? No es la nación de hace más de 200 años cuando se fundó. Va viendo, sobre las bases de la fe. Todo ha ido cambiando en el transcurso de los años. Pero en esta noche vamos a hablar acerca de la importancia de esta grande doctrina de lo que es la evangelización y las misiones, lo cual nosotros, por lo menos la iglesia Rey de Reyes, la hemos abrazado y no lo soltamos y no lo vamos a soltar. Amén. Ok, en primer lugar, para aquellos que les gusta tomar anotaciones, declaramos que es deber de cada cristiano, de cada creyente, esforzarse por plantar. Fíjate en la palabra plantar. Es como cuando usted hace un hoyo y toma una plantita, ¿no?, y la pone ahí con el propósito de que crezca, ¿no? Pues nosotros tenemos que esforzarnos por plantar el reino de Dios en el corazón de los seres humanos, o sea, de la humanidad. No meramente de los puertorriqueños o de los dominicanos o peruanos, sino también todos aquellos que puedan creer. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 10, interesante que en ese versículo Pablo le dice a la iglesia, a los creyentes de Roma, ¿verdad?, que tal vez en algún punto, vamos a decir, pudieran haber tal cuestionando lo que motivaba al apóstol Pablo a hacer lo que hacía, ¿no?, de ir a los países que iba con el propósito de compartir el evangelio. Pablo dijo que todo lo soportaba y estaba dispuesto a soportarlo, todo, cárcel, hambre, peligro, lo que fuera. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que estaba puesto con el propósito de conectar a los seres humanos con Dios. Y él dijo, todo lo estoy dispuesto a soportar. Aún pase hambre, aún me quede físicamente solo, aún me puedan dar de latigazo, aún no tenga la plata, el dinero, lo que fuera, los recursos. Pablo dice, todo lo estoy dispuesto a tolerar, a soportar, con contar de conectar a los seres humanos, no importa la nacionalidad que sea, a conectarlo con este conocimiento, de que ellos entiendan que el Dios que creó los cielos y la tierra envió a su único hijo para perdonarles su pecado y que se conviertan por la fe en hijos de Dios. Amén. Segundo, Pablo, decimos nosotros, ¿verdad?, la iglesia Rey de Reyes, declaramos que Dios ha ordenado, o sea, la palabra orden es bien importante, que Dios ha ordenado que nosotros los cristianos y la iglesia en general prediquemos, o sea, proclamemos a los cuatro vientos el evangelio, que es la buena noticia,
que en este caso de Jesucristo, que no es el evangelio del pastor Víctor Vázquez, no es el evangelio del evangelista Gigi Ávila, no es el evangelio de Jorge Rasky, no es el evangelio de X o Y, es el evangelio nada más y nada menos que del gran Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque estoy seguro que muchos, al igual que yo, hemos escuchado, ¿verdad?, personas que dicen, yo predico tal evangelio. Yo he escuchado gente que dice, yo predico el evangelio de la sanidad. O predico el evangelio de la liberación de demonios. Y yo me jasco la cabeza y digo, pero es que ese evangelio no está en la Biblia. ¿Cómo es eso que el evangelio de...? O otros dicen, yo predico el evangelio de la prosperidad. ¿Han escuchado gente así? Yo he escuchado 40,000 locos que dicen eso. Y lo más grande es que mucha gente lo cree. Y le sigue los pasos. ¿Está viendo? Ahora, ellos utilizan la Biblia y la manipulan a su forma y a su conveniencia para tratar de justificar su teoría. Porque la Biblia, escuche bien, no me malinterpreten, pero la Biblia se presta también para malas interpretaciones, si es que una persona lo quiere hacer, sacando textos fuera de contextos para justificar un pretexto. Sonó bien eso, ¿verdad? Alaba lo que él vive. Mucha gente sacan, toman aquí, toman allá y te forman una teoría y te dicen, mira, la Biblia dice esto, claro, y suena bien, porque te lo dicen y te lo presentan de una manera, pero cuando el creyente tiene un conocimiento real de lo que es el verdadero evangelio, uno dice, espérate. Esto parece, pero no es. Porque es una media verdad. Porque lo han disfrazado de tal manera para llevarnos por otro lado. Cuando vamos al evangelio, a esta buena noticia del amor de Dios expresado a través de Cristo, nosotros sabemos que cuando una persona es transformada, su vida por ende en un proceso es transformada. O sea, la persona que se convierte a Cristo ya se supone que no siga por los malos caminos, porque su vida ha cambiado, ¿cierto o no? ¿Está viendo? Si antes éramos un pecador empedernido, que todo lo botábamos en vicio, en mujeres y poca vergüenza, en droga, lo que fuera, y ahora no, porque ya nos damos cuenta que ya eso ya no nos hace falta, porque somos nuevas criaturas por medio de la fe en Cristo. Por lo tanto, vamos a prosperar. ¿Por qué? Porque antes usted malgastaba su vida, malgastaba su dinero, pero ahora con la sabiduría que Dios le da, ahora usted lo administra bien. Amén. Y en ese sentido usted va a prosperar. ¿Está viendo? Porque ya no va a estar botando el dinero en cosas. Ahora usted va a ser un buen administrador porque está siguiendo la palabra. Ahora usted tiene una ética, ahora usted tiene una moralidad por la palabra diferente, que lo está ayudando a usted a superarse. Entonces, usted se enfoca en su esposo, usted entonces se convierte en un mejor marido o una mejor esposa, en un mejor padre, un mejor hijo, en un mejor ciudadano. Por ende, su vida es próspera, producto de la fe. Pero no es, escuche bien, que la finalidad es esa. Porque la finalidad de Dios, la prosperidad que Dios quiere a través de Cristo, escuche bien, es convertirnos a todos los seres humanos, más que en creación, en hijos de Dios, en el buen sentido de la palabra. Porque el problema de la humanidad es que por causa del pecado está separada de Dios. Entonces el ser humano que muere sin haber alcanzado la reconciliación a través de la fe en Cristo, según las Escrituras, esa persona pues es un enemigo de Dios. Entonces, de la única manera que podemos tener esa reconciliación, ese perdón, esa unión con Dios para siempre, es a través de la fe en Cristo. No hay de otra. No es a través de la buena obra, no es a través de que usted haya nacido en una familia cristiana o que haya nacido fulano en un hogar cristiano. Ay, como hay gente que me ha dicho, los papás míos son cristianos. ¿Y qué? ¿Y tú? He conocido gente que los padres son buenos cristianos, pero ellos son hijos del diablo.
porque su estilo de vida es torcido y su forma de pensar para nada se asemeja a su papá o a su mamá. ¿Está viendo? O sea, el Dios de sus padres no es el Dios de ellos porque han decidido otra cosa. Como pasó con los fariseos que Cristo confrontó, que le dijo: vuestro padre, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer, que son contrarios a la voluntad de Dios. Por ende, la iglesia, tú y yo, escúchame bien, tú y yo, a diario, en la vida, mes por mes, año por año, según las Sagradas Escrituras, Dios ha ordenado que prediquemos ese evangelio, esa buena noticia, a todos los pueblos, a todos los pueblos. Mire que Puerto Rico tiene 78 municipios. A todos los pueblos, pero también a todas las naciones. Yo me acuerdo que la vez cuando teníamos una plazoleta grandísima para predicar el evangelio, ¿se acuerdan del Rey de Reyes Express? ¿Verdad? Eso fue esas loqueras espirituales que Dios me pone en el corazón a hacer. Y con eso nosotros íbamos. Y me acuerdo que fuimos a Yauco, fuimos a Guánica, nos metíamos en las playas. Y la gente, habían cristianos que me cuestionaban eso. Me decían: pastor, pero ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué vamos aquí? Yo le decía: pero usted no lee la Biblia. A ellos les extrañaba que nosotros nos metiéramos en los pueblos, en los distintos lugares, ¿no? Yo le dije: pero es que cuando vamos a los evangelios, hay algo que nos vamos a dar cuenta. Y es que Jesucristo nunca se ubicó en un lugar a esperar que la gente lo buscara. ¿Ustedes nunca se han dado cuenta cuando usted lee los evangelios? Cristo nunca esperó que la gente viniera a Él. Él iba a los barrios. Él iba a los distintos pueblos. Se metía allí a enseñar, a predicar, a orar, a libertar a la gente. ¿Está viendo? A relacionar. O sea, él quería tener un one by one. Él quería estar cerca. Él no tenía como muchos supuestos predicadores ahí que andan con un grupo de escuderos y no saludan a la gente, porque usted lo ve que andan con los hombros bien erguidos así. Pareciera que flotan en el aire, ¿no? Y son como que inalcanzables. Con un guille, con un flow. Y te hablan así con esa voz número 36. Una cosa, ¿no? Cristo no era así. Yo me imagino al Señor desde allá arriba se jacará la cabeza y lo mirará y le dice: oye, eso loco, déjate de ese guille. Para nada te pareces a mí. ¿Tú me entiendes? Cuando dice la Biblia que toda la gente que se le acercaban quedaban impactada cuando lo miraban, cuando el Señor les hablaba, la gente, dice, era bendecida. Dice que todos los que a Él venían, todos, no dice alguno, Él los recibía, oraba por ellos, intimaba con ellos. Hubo un momento dado, por ejemplo, personas que eran consideradas marginadas, como ¿verdad? Los que piden en la calle. Un ciego, el ciego gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Y los apóstoles, todo el mundo le decía: cállate, no grites más. Y el hombre más gritaba, ¿no? Hasta que el Señor se detuvo y el Señor le dijo: hey, aguanta aquí, no quiero menosprecio a nadie. Y lo mandó a llamar. Todo el mundo se quedó de una pieza. Cuando en el caso de Zaqueo, ¿no? Que iba entrando a Jericó, Zaqueo, había una multitud de gente que lo apretujaba el Señor y él caminando tranquilo entre la gente. De repente se detuvo frente a un árbol. Había ahí un cobrador de impuestos llamado Zaqueo, que la gente lo despreciaba a muerte porque era un ladronazo. Tipo, era malo. Mas sin embargo el hombre quería ver a Jesús. Estaba trepado en un palo. Se trepó en el palo escondido entre las hojas, porque si la gente lo hubiera cogido, lo hubieran entrado a pedrar. Y el Señor se detuvo debajo del palo y le dice: Zaqueo, baja del árbol, que hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo se bajó enseguida.
honrado de que el Señor le hubiera dirigido la palabra, porque nadie le hablaba a los publicanos, le hablaba a la gente. Y que el Señor le diga, yo quiero entrar a tu casa. La gente se quedó en una pieza. Y ese día él se convirtió al Señor. ¿Está viendo? Señor se levantó en la mesa y le dijo, si yo le he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces para atrás todo lo que le he robado. Miren usted cuánto le había robado a la gente. Porque eso es lo que viene producto de una verdadera conversión. Es una transformación de adentro hacia afuera. Amén. Gloria al Señor. Pues eso es lo que Cristo anda buscando. Entonces Cristo iba a la gente a donde estaba la gente. Él no esperaba que la gente viniera, ¿usted me entiende? De forma indiferente, que es lo que muchas veces los cristianos a veces y las iglesias y las organizaciones grandísimas a veces piensan, esperar, no, vamos a ir a ellos. Que la gente tenga la oportunidad de comunicarse con nosotros, donde podamos abrazar a la gente, donde podamos escuchar que ellos cuenten su historia. ¿Está viendo? Eso tenemos que hacer en los trabajos, cuando usted se encuentra con sus compañeros, compañeras que quieren conversar, hay que dedicarle tiempo. ¿Está viendo? No le diga, yo te voy a poner en contacto con mi pastor. No, háblele de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tú piensas, que yo no tengo nada que decir. ¿Cómo que usted no tiene nada que decir? Usted tiene muchísimo que decir. De lo que el Señor a usted lo perdonó, de donde Cristo lo sacó a cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Está viendo? Usted tiene un testimonio hermoso que otros necesitan escuchar, de cómo el Señor hoy día te ama y tú experimentas su misericordia en tu vida, en tu hogar, en la vida de tu matrimonio. La gente cuando usted le habla se maravilla, porque eso ellos no lo escuchan a menudo. ¿Está viendo? Entonces, en Romanos capítulo 3, verso 22, el apóstol Pablo dijo estas palabras también a la iglesia de Roma, que la justicia se manifiesta para todos los seres humanos a través de la fe en Cristo. O sea, por eso que Pablo tenía una pasión, un compromiso de ir a la gente. Porque él sabía que de la única manera que los seres humanos alcanzaban la justicia divina era a través de Cristo. Y es lo mismo hoy día, por eso es que usted me entiende, he aceptado este compromiso de ir a otras partes del mundo. La gente dirá, ¿y qué busca el pastor estando yendo en Perú tanto y tanto me en Perú? Pues déjeme decirle algo, mientras usted está acá tranquilamente en su casa, seguramente en suelo americano, yo estoy en suelo extranjero, en una república, caminando para arriba y para abajo, exponiéndome a muchas cosas que usted no tiene ni la más mínima idea. Caminando solo muchas veces en mi carro allá, exponiéndome a muchos peligros, contar de que la gente pueda escuchar. Nada más. De que la gente pueda entender. ¿Está bien? Preparando a líderes para esta tarea, para esta gran comisión. Brindando herramientas para que otros hagan también el trabajo. Supervisando de modo que las cosas que se están haciendo se estén haciendo bien. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Está bien? Es un trabajo. El apóstol Pablo en su tiempo también lo hizo así. Por eso él le dijo a la iglesia de Roma que lo motivaba era ese entendimiento de que de la única forma que los seres humanos pueden alcanzar la justicia divina es a través de que ellos entiendan de que no hay otro camino. El único camino es a través de la fe en Jesucristo. La iglesia de Rey de Reyes también declara que es menester que los cristianos y la iglesia oremos. Orar es hablar con Dios, que le pidamos a Dios constantemente por fortaleza, hermano. Para usted, también para otros, fortaleza. Hay hermanos aquí que yo tengo un grupo de intercesores que me dicen, pastor, no lo suelto en mis oraciones, siempre.
yo tengo un grupo de personas hermanitas que yo sé quiénes son. Cuando yo las veo por ahí y me dicen, pastor, lo tengo en mis oraciones. Y yo, sí, no te olvides seguir orando. Cada vez que yo me voy de viaje y que voy para el campo misiones, yo se lo acuerdo a ella. Y ella me dice, pastor, los tengo ahí en mis rodillas, no los suelto. ¿Está viendo? Hermanas que están ahí saben a lo que nos exponemos, ¿ve? Y que están ahí intercediendo. Por lo tanto, debemos orar constantemente por fortaleza. ¿Por qué? Porque como seres humanos, hermanos, nos enfrentamos a muchas situaciones que nos pueden ocasionar también muchos desánimos. ¿Está viendo? Porque yo soy de carne y hueso. La gente que colabora conmigo son de carne y hueso. Y muchas situaciones pueden provocar el que nosotros dejemos de mano, el que por alguna razón no le demos continuidad a las cosas. ¿Qué ha pasado? Y yo lo he visto en la vida de muchos hombres y mujeres, y iglesias y ministerios, que ha llegado un tiempo en que han acontecido cosas que tal vez, ¿verdad?, le ha sido difícil manejar y la obra de Dios se ve interrumpida, el propósito en ciertos lugares se ve interrumpido. Ahora mismo en el pueblo de Hormigueros estamos en el proceso de volver a levantar ese lugar ahí y dar continuidad al trabajo que en un momento dado se detuvo. Yo no voy a entrar en detalle de qué fue lo que ocasionó que eso se detuviera ahí, pero vamos, nosotros tenemos que seguir orando para que eso siga. ¿Está viendo? Que eso es lo que nos motiva. Hay gente que necesitan ser alcanzada. Hay familias que necesitan ser justificadas. Hay personas ahí que al igual que nosotros necesitan caminar en fe. Amén. Por eso tenemos que orar por fortaleza, orar para que Dios nos llene el corazón de amor, hermano. Amor, escuche bien, amor por las almas. ¿Qué hace que nosotros dejemos nuestra comunidad, podamos ir a un residencial público en Puerto Rico donde hay tanto peligro y poder nosotros pararnos allí como heraldos y predicar acerca de Cristo? Solamente el amor que uno le pueda tener a los seres humanos. Solamente eso. Cuando yo voy a estos países, estos lugares que yo me meto, y ellos saben, los que viven allá saben. Y yo mismo también los motivo a ellos también. Y ellos a veces me miran y la mirada de ellos es como una forma de pregunta. ¿Qué motiva a este hombre a hacer lo que hace? Yo le digo, lo que me motiva es el amor que siento en mi corazón de parte de Dios por esa gente que está ahí. Que si ellos se mueren, lamentablemente se van a ir al infierno. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que nosotros no lo tomamos en serio como es. Ellos se van a ir a una eternidad alejada de Dios. ¿Está viendo? Entonces cuando tú tienes ese entendimiento, por eso hay que orar por eso, para que ese amor de parte de Dios, que es la chispa, que nos ayuda a seguir apoyando, que nos ayude a seguir aportando, a seguir, ¿tú me entiendes?, haciendo lo que hay que hacer. Yo hice una casa misionera al otro lado del mundo, que la gente se rascaba la cabeza y dice, ¿qué hace tu hombre aquí en una casa misionera acá? Al otro lado del mundo. Una cosa de loco, humanamente hablando. Pero volvemos, ¿qué hace? El amor de Dios. Cuando yo me reúno allá con 30 hermanos allí, líderes que estamos entrenando allá, cuando yo me reúno con ellos allí, me paro así a mirarlo y yo digo, ¿quién lo diría? Estas personas que antes vivían de espaldas a Dios y hoy día están aquí siendo entrenadas para ganar a otros para el Señor. Por eso debemos orar constantemente por valentía. Valentía. Es una palabra interesante. Que seamos valientes en Dios. Porque mucha gente por lo general se acogen a la cobardía o se inclinan
a la cobardía. Porque, pues, porque pastor, esto no es fácil, esto es peligroso. ¿Qué tal si, pues, no sé, esto sucede? Esto se trata de fe. Si en Puerto Rico me puedo caer y resbalar en una cáscara de guineo y matarme. ¿Está viendo? Por valentía, que dio, orar también por determinación. O sea, determinación es una palabra que yo en lo personal la he acogido mucho en mi vida. Determinación significa que tú abrazas un propósito y no lo sueltas hasta que no lo alcance. Eso es determinación. Que yo digo, yo lo voy a hacer y hasta que no lo logre no lo voy a dejar. Yo he abrazado eso en mi vida, en todo lo que hago para Dios. Por eso yo no soy gente que te ve, el pastor empezó esto, mira, lo dejó de mano. No, usted no va a ver eso en mi vida. Puede que se tarde un poquito, porque hay situaciones, unas tardan una más que otra en alcanzarse, pero de que lo culminamos, lo culminamos. Porque yo sé para dónde voy de parte de Dios. Amén. Pero hay que orar por eso. Hay que orar a Dios para que Dios nos dé esa capacidad, ¿no? Porque estas son cosas, escuche bien, que uno pensaría, pero es que yo no nací con eso. No, es que el Espíritu Santo de Dios es el que te ayuda a crear eso en ti. Eso es como cuando usted va al gimnasio, usted no nació con musculatura, porque aquellos que están pompeados aquí, usted me entiende, que tiene buenos músculos, que están así, con espalda ancha, usted no nació así. Usted no nació con piernas anchas, bien musculosas. Eso usted lo alcanzó cuando usted decidió meterse, ¿dónde? En un gimnasio. Usted se puso en una disciplina y usted dijo, no, yo quiero unos brazos como los de Arnold Schwarzenegger y yo quiero una espalda ancha. ¿Usted me entiende? Y usted se lo propuso. Entonces usted alcanzó unas dimensiones en su cuerpo porque usted se disciplinó hacia eso. Eso mismo pasa en el ámbito espiritual. Si nos metemos en oración pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a crear esto. Yo quiero alcanzar. Usted es como meterse en un gimnasio espiritual. Usted entonces se pompea en unas áreas más que otras. Entonces la gente cuando te ve, la forma tuya de ejecutarte como cristiano, ¿no? En trabajo para Dios, la gente va a decir, oye, pero ¿qué le pasó a usted? Que usted está metido en el gimnasio espiritual. La gente ve que usted es una persona apasionada, tiene amor, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Lo que pasa es que ellos están, ya usted sabe, en la cuchara espiritual. Se alimentan de lo que otros dicen, pero no están metidos en el gimnasio espiritual. Cuando uno se mete en el gimnasio espiritual con Dios, tú te transformas, como me ha pasado a mí. ¿Está viendo? Los músculos espirituales los demostramos a través de lo que hacemos para Dios. Estamos pompeados en muchas áreas. Y es difícil uno salir de eso porque tú estás metido en ese gym. Alaba lo que Él vive. ¿Van entendiendo lo que estamos hablando? Se lo estoy tratando de majar lo mejor que yo pueda para que vayan viendo la similitud hacia donde, el llamado, ¿no? De donde Dios nos quiere meter. Entonces, tenemos que pedir esa valentía y determinación, ya que el reino de las tinieblas, o sea, estamos hablando del reino de Satanás, trata ferozmente de impedir la avanzada y la conquista del reino de Dios en el corazón de la humanidad. O sea, uno pensaría, ¿será cierto esto? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, el gran apóstol Pablo le dijo a la iglesia que hubo momentos en que Satanás, que el Señor lo reprenda, Satanás, dice, estorbó el trabajo misionero que él estaba haciendo. El trabajo de evangelización. Pablo dice, el enemigo me estorbó. ¿Usted sabe lo que es un estorbo o no? O sea, no impidió
no impidió, pero estorbó. En otras palabras, que molestó. A veces una molestia es como un impedimento. Hasta cierto punto tiene su parecido. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que molesta, por ejemplo, si usted se peta un clavo en el pie, eso se le va a enconar, ¿cierto o no? Y usted va a estar así, con esa molestia. Usted no está funcionando normal, como debería. Usted se va a ver hasta cierto punto impedido. ¿Ve? Te quiere avanzar, pero no puede. ¿Ve? Te va, pero va más lento. Pablo dice que el enemigo, Satanás, se las ingenia, como le pasó a él, para tratar de causar un estorbo. ¿Está bien? Por eso tenemos que orar. Porque el enemigo no va a estar de nada contento ni feliz de ver una iglesia como esta que está tan comprometida hacia la obra misionera, hacia lo que es la evangelización. Porque nosotros estamos utilizando las redes por años y lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que es una manera de nosotros podernos conectar con la gente de los que están cerca y los que están lejos. ¿Ve? O sea, eso no lo tenemos para que la gente me vea bonito. No. Esos medios es para que la gente, el que no pueda llegar aquí por X o por Y, por la distancia o lo que sea, pues que la gente también puedan escuchar. Sean edificados en su casa donde estén. Ese es mi entendimiento. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice que debemos estar siempre atentos de que hay situaciones que el enemigo va a provocar, tal vez de forma directa en tu vida, para que nosotros no estemos enfocados en este compromiso que Cristo nos ha dejado de ir por todo el mundo y predicar del evangelio. O sea, va a tratar de poner estorbo en mi vida, en su vida, pero también en la gente que está con nosotros. ¿Para qué? Para tratar de impedir. A mí me ha pasado por años y yo siempre se lo digo a los que están conmigo, a los que están más cerca de mí, trato siempre de advertírselo. A veces hay gente que no, que me escucha, que me está escuchando, pero no me oye. Líderes que a veces yo les digo, mire, póngase en las pilas. Porque si el enemigo no me puede estorbar a mí directamente, lo va a tratar de hacer a través de usted. Ellos no entienden lo que yo les estoy hablando. Yo le digo, póngase en las pilas, porque el enemigo si no puede conmigo desanimarme a mí, si no puede quitarme el gozo a mí, si no puede quitarme la pasión a mí, va a trabajar con los que están más cerca de mí para que a la vez usted me pueda influenciar a mí. Pero póngase las pilas, porque yo no me dejo influenciar por nadie. Yo me monto en la guagua y si usted no está dispuesto a montarse, se queda en la parada. Alaba lo que él vive. ¿No me entendiendo? Entonces, hay gente que yo le hablo y los advierto para que estén pendientes, pero no, al poco tiempo no noto, comienzan a dar traspié y comienzan con los miedos, con las inseguridades y las dudas y la incertidumbre, y ahora vienen con que el Espíritu Santo le está revelando otra cosa. Espérate, el Dios de la Biblia, el Dios de la Sagrada Escritura, Él no cambia así de tantas opiniones. Si Él te dijo que es una cosa, es una cosa. Eso no es que hoy viene una nueva revelación. Dios no comienza las cosas y las deja a mitad. Alaba lo que Él vive. Si Dios nos envía a un lugar, Él nos envía con un propósito. Es a conquistar. Si Dios te dice, vete a la China, pues a la China me voy. Al principio voy a dar traspié, al principio vamos a dar cantazo, al principio el enemigo no va a hacer la guerra. ¿Por qué? Porque el diablo utiliza siempre la misma estrategia, matar al niño al nacer. Eso no falla. Él trata al principio de tratar de mil formas. ¿Por qué? Porque él sabe que una vez usted siembre la semilla, ahí no hay vuelta atrás. Eso es una estrategia del enemigo. Pero ahí es que usted se prueba.
Y dale que estar de ahí, predica el evangelio hasta que siembre el reino en el corazón de la gente ahí. Entonces, para eso se necesita tener esa mentalidad, esa convicción, esa determinación que el enemigo va a tratar de detener. ¿Ve? Poniendo miedo, inseguridad de aquello, lo otro, lo que fuera. Cuando uno lee históricamente los apóstoles, la vida de cada uno de ellos cuando Cristo ascendió a los cielos físicamente, según dice Eusebio de Cesarea, cada uno de ellos fue a distintas partes del mundo. No todos se quedaron en Jerusalén. Unos fueron llevados a la India, a lo que es la India hoy día. Otros fueron llevados a Europa. Otros fueron llevados al Mediterráneo, a países extremos de Jerusalén. Lo cierto fue que la gran mayoría de ellos se movió. Y a donde fueron, plantaron el reino de Dios. Ellos fueron a evangelizar. Hay en el YouTube, lo pueden buscar, se lo doy como asignación, porque yo creo que esto vamos a tener que dividirlo en dos porque es mucho el material. Busquen en el YouTube, hay unos videitos que habla acerca de qué sucedió con los apóstoles, escuche bien, después de la ascensión de Cristo. Búsquenlo, hay un videito bien interesante donde habla acerca de lo que muchos de ellos hicieron, de lo que hizo Mateo, ¿ve? De lo que hizo Juan, de lo que hizo Lucas, cada uno de ellos, ¿no? De lo que hicieron todos estos siervos y siervas del Señor a través de la historia, Pablo, todo. Ahí te habla toda la trayectoria, e incluso hasta del que dudó, de Tomás, que mucha gente dice, Tomás fue el apóstol que dudó. Pues déjame decirle algo. Aunque usted no lo crea, según la historia extrabíblica, porque eso no está en la Biblia, pero extrabíblica, dice que el evangelio, quien lo llevó prácticamente a la India, ¿sabe quién fue? Tomás, el que le dicen que fue el que fue el incrédulo. Porque tuvo sus momentos, como lo puede tener cualquier ser humano. Pero eso no lo convirtió en ser una persona que todo el tiempo dudó, porque el mismo Pedro negó hasta el Señor un momento, pero después se transformó y se convirtió en un gran predicador del evangelio. Lo cierto es que debemos orar para que Dios nos ayude a entender que van a venir la guerra, que van a venir los tropiezos, y no únicamente vienen por motivos humanos, vienen también por motivos espirituales. O sea, el enemigo de alguna forma nos quiere detener. Me acuerdo cuando yo comencé a estudiar en el seminario, ¿verdad? Ya dedicando mi vida 100% a servir a Dios. Cuando yo tomé esa decisión finalmente, eso fue una decisión, eso fue a sangre y fuego, ¿sabes? Con el enemigo de las almas, porque el enemigo no quería. Y cuando yo recuerdo que yo llegué a las 3 de la madrugada, llegué al seminario en el año 91, cuando yo fui a internarme allí me estaba esperando nada más y nada menos que el mismo diablo me está esperando ahí. O sea, la fanfarria que me esperaba a mí allí era la fanfarria del diablo y sus demonios. Me acuerdo que la persona que me llevó era un amigo, que él trabajaba en Buchanan y él me hizo el favor, me dejó allí. Pues entonces cuando yo regresé, pues me regresé a la Blue Line. Pero me acuerdo que cuando llegué, que él me dejó, no había nadie, pero me dejó en la habitación y yo entré. Muchacho, el diablo comenzó a ponerme en la mente: ¿y por qué tú estás aquí? Tú vas a ser un fracaso, tú no vas a hacer nada, tú no vas a ser nadie, y aquello y lo otro, y tú vas a ser un hazme reír. Y me decía: mira, tú deberías irte para Aguadilla, mira, tu familia te necesita, y que va a pasar esto, y va a pasar. Eso fue una batalla. Yo estuve ahí hasta las 7 de la mañana que llegó la secretaria, que fue una batalla. Yo no dormí. Yo llegué allí y aquello fue una cosa, un desánimo. Bueno, que yo estuve a punto de coger las maletas, montarme en la Blue Line y regresarme a Aguadilla. Así estuve. Eso fue una cosa, pero en medio de eso me metí allí a clamar a Dios, a lidiar una batalla, porque yo sentía la misma presencia demoníaca allí. Que eso es otra historia que le voy a contar más tarde.
El mismo, aquí hay una presencia demoníaca allí, pero terrible, porque aquello, después me enteré antiguamente que aquella propiedad, anteriormente los antiguos dueños, allí celebraban misas de madrugada. Eso era la número 1 allá, la muda de Cagua, que aquello es bien pesado. Los dueños anteriores eran espiritistas y brujos y todas esas cosas, y allí hacían misa allí. Eso me enteré yo después. Cuando yo llegué allí, chacha, aquello fue una cosa, solo yo allí, humanamente hablando. Y allí comencé a meterme con Dios, a clamar a Dios y a pelear la buena batalla, porque peleé la buena batalla en el Espíritu. Señor, ayúdame, Padre, a entender esto. Y guau, guau, guau. Y ay, que hay, esa primera semana, eso fue a fuego. Y el primer mes fue a fuego. Pero ahí me mantuve, Señor, tú me traíste aquí porque tú me quieres convertir en un instrumento tuyo para hablar de ti a la gente, conectar al mundo contigo. Ahí. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, no, yo te traje aquí. Y por otra parte, o sea, era una lucha entre el bien y el mal. El diablo me daba de arroz y masa. Y por otro lado, el Espíritu Santo me estaba consolando porque estaba metido con él. Señor, ayúdame, Padre. Y el Espíritu Santo me consolaba, me renovaba, me motivaba. Entonces, ahí fue balanceándose la cosa hasta que por fin... ¿ves? Pero yo recuerdo que en el transcurso de los años yo he llevado aquí gente de aquí de Aguadilla, que lo he llevado, que han sentido en su corazón el llamado de ser pastor. Yo los he llevado allá. Me acuerdo que yo los llevé a algunos, los llevé allá. Y aunque usted no lo crea, gente buena, gente que yo sé que tienen llamado de parte de Dios lindo, pero no pudieron aguantar la presión. Yo los solté allá, los llevé, hablé y todo, los conecté. Y antes de los 3 meses, estaban de regreso en Aguadilla. Y ya yo sabía. Yo no le caí arriba porque yo entendí que no es fácil. ¿Está viendo? Gente con que yo sé que si se hubieran dedicado al Señor, hoy día estuvieran en grandes ligas espirituales. Pero es que esto uno necesita de tener una firme convicción para sobrevivir aquí. Tú tienes que estar metido en el gym de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora, el apóstol Pablo dijo, escuche bien, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, dijo, como le dije ya, que el enemigo lo había estorbado. Nunca se olviden de eso. La iglesia, nosotros, los ministerios, este enfoque misionero evangelístico, esto es algo que el enemigo no quiere. Mire, el diablo no tiene problema que nosotros vengamos aquí a sentarnos y estemos aquí entretenidos. Él no tiene problema con eso. Hasta cierto punto. Él no tiene problema con eso. Aquí mientras tú y yo estemos aquí tranquilitos, bebiéndonos un cafecito aquí y dando chistes y entreteniéndonos, él no tiene problema con eso. En el momento que nosotros decimos, vamos a ir allá afuera, ahí es. ¿Por qué? Porque tú y yo en el nombre del Señor vamos a llevar el reino de Dios, lo vamos a llevar donde ya hay un reino. El reino de Satanás está metido allá. Él controla esa familia, él controla ese barrio, él controla esa comunidad, él controla ese pueblo. Y él no quiere que nosotros vayamos a llevar la semilla de la fe. Se levanta como bandera. Allá en Perú, en las comunidades de hoy día que tenemos varias misiones, que es Ñoma, La Sausal, La Rinconada, esas zonas nacen zonas bien pesadas. Pero allí comenzamos a evangelizar. Y cuando mandábamos los primeros misioneros, mira, el hermano Armando tiene un testimonio grandísimo. Hubieron comunidades que los sacaron a pedrada. A pedrada. No, que no queremos nada aquí. Allá cogieron una bocina que teníamos allá en La Rinconada, una bocina en el de esto.
unos locos, la bajaron y le hicieron canto ahí. A nosotros allá cogiendo, a veces predicando, vengan a zumbar piedra para encima del zinc y bum, 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 bum. Había uno, pero miren cómo es Dios. En La Encantada, había un vecino que cada vez que prendíamos allá, eso pegaba a gritar y a maldecir así cuánta cosa y a tirar piedra. ¿No sabes tú que un día al individuo cayó enfermo, así de buena primera, un tipo gordo y colorado? Y cayó enfermo, ¿y sabe qué? Cayó enfermo de muerte y no se levantó. La gente sabía qué fue lo que pasó. Otro que sacó al mando, que incluso le dieron, a uno de nuestros misioneros le dieron. Y el individuo, ¿sabe lo que le pasó? Se quedó mudo, porque el tipo pegó a maldecirlo, que se quedó mudo. El tipo que vendía pescado, se quedó mudo. La gente no sabía por qué, lo llevaron a los médicos, a la familia, ¿por qué no hablaba? No sabían por qué el tipo se quedó mudo. Y mudo fue que el tipo terminó muerto, se murió. Y la gente no sabe ni por qué, cómo, qué fue lo que ocasionó que se muriera. Es una batalla espiritual. Yo le podría estar contando historia que nosotros hemos vivido de cómo el enemigo se ha levantado de frente. Como decir, aquí tú no te vas a meter, aquí tú no vas a predicar, aquí tú no vas a decir nada. Pero nosotros nos hemos determinado. ¿Y sabes qué hoy día? Ahí están las misiones. ¿Cuántos adoran y glorifican al Señor? Ahí están las misiones. Ahí están. Ok. Vamos a terminar por esta noche diciendo que declaramos que es necesario, diga conmigo necesario. Ok. Es necesario que los creyentes, o sea, que los cristianos como tú y como yo y la iglesia en general, oremos a Dios para que los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos económicos sean provistos para la expansión, pero también para el sostenimiento del reino de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 16, Filipenses 4, 16, Pablo experimentó de parte de la comunidad de cristianos en Filipos, una comunidad de cristianos, era una comunidad pequeña, no era muy grande, pero esta comunidad estaban tan agradecidos al Señor, tan agradecidos, que no importaba dónde Pablo estuviera. Pablo estuvo preso por causa del evangelio. Hubo un momento que estuvo preso. Pablo muchas veces se vio en situaciones bien difíciles por llevar el evangelio a otros lugares. Pero la iglesia de Filipo se las ingeniaba siempre para tratar de apoyar el ministerio de Pablo. Siempre. Tanto así que cuando Pablo cayó enfermo en una de sus más grandes necesidades, ellos le hicieron llegar un apoyo y Pablo, a través de su escrito a esa carta, resalta lo agradecido que él estaba de que, a pesar de que eran una iglesia pequeña y que tal vez habrían iglesias más grandes que pudieron haberlo apoyado, que no lo hicieron, mas sin embargo este grupo, la iglesia de Filipenses, eran tan agradecidos, eran tan conscientes de que tenemos que apoyar la obra de Dios, de que ellos siempre, no importara dónde Pablo estaba, siempre lo ayudaban. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:16, dice, ustedes me enviaron para mis necesidades. ¿Está bien? A veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta, mientras tal vez nosotros estamos aquí, ¿verdad?, cómodamente, y no lo digo para hacerlo sentir mal, sino para crearnos conciencia. Mientras nosotros tal vez estamos cómodamente en este lugar con aire acondicionado, no se nos ocurre pensar que nosotros tal vez tenemos gente en otros lugares que no tienen esta comunidad, que no tienen carro nuevo, que no tienen un sustento económico tal vez sólido, mas sin embargo necesitan el apoyo nuestro para ellos seguir yendo a estos lugares donde tal vez nosotros por X o por Y no podemos ir, y que esperan de nosotros ese
ese apoyo espiritual, que oremos por ellos. Por eso yo le insto, hermano, oremos por nuestros misioneros, oremos por nuestras misiones, oremos por las iglesias, oremos por lo que está pasando en Japón, oremos por la República Dominicana. Oremos por los pastores, los líderes, para que no se desanimen, que sigan haciendo su trabajo. Y es más, y pregúntele al Señor: Señor, ¿en qué forma yo puedo directamente apoyar la obra misionera? ¿De qué forma lo puedo hacer? Tal vez estoy trabajando, ¿no? Estamos acá y tal vez, pero con nuestra aportación económica podemos hacer posible que ellos tengan recursos necesarios, que podamos ayudar con compras de equipo, que podamos hacer que se construya una capilla nueva en un lugar. Ahora mismo nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un pueblito que se llama Guasimal. Acuérdense de ese nombre, Guasimal, donde se está predicando ya el evangelio. Es un punto de misión, Todavía no tenemos capilla ahí, hay que construir una. Pero esperamos en Dios en un futuro no muy lejano poderlo hacer. ¿Está viendo? Oremos a Dios por eso, Señor. ¿En qué forma yo puedo, con mi aportación, hacer posible que eso se haga? Que allí podamos tener un letrero: Iglesia Rey de Reyes. Amén. Donde las familias puedan ir a reunirse en ese lugar. ¿Está viendo? Y así pues en otros lugares, en otras partes del mundo. Termino diciendo, yo estuve en el año 1900, creo que fue 87 por ahí, 1986, 87. Yo tuve uno de mis primeros viajes misioneros, fue a Haití. Haití, te voy a decir una cosa, no, para ir a Haití como misionero, ahí sí que le digo, eso para grandes ligas. Si usted piensa que usted va a montarse en el avión y va a llegar a Haití, tan fácil. Ay, muchacho, ahí sí que es verdad. Desde que usted se monta en el avión en San Juan, es como ver al mismo diablo de frente. Yo tuve una semana con un grupo de 5 y honestamente fue una experiencia que yo escribo de eso en mi libro. Fue una experiencia que a mí me edificó muchísimo. Una experiencia dura, pero me edificó mucho en términos ministeriales. Me hizo ahondar mucho en mi fe, en mis convicciones y a ver la realidad del enemigo de las almas, con lo que realmente nosotros estamos peleando de frente ahí. Fue una experiencia que para mí yo la considero una escuela, literal. Lo que les quiero decir, hermano, que hay lugares en el mundo que pareciera que hay gente que no es tan esperanzada. Pues déjeme decirle que sí. Porque a pesar de que yo me encontré un ambiente difícil, situaciones difíciles, gente difícil, pero me encontré también otra gente dispuesta a recibir la palabra del Señor. Gente dispuesta a abrazar la fe. Y abrazar el cristianismo en unos contextos como esos, es el que lo hace de corazón. No es de broma, es de verdad. Porque allí, si tú te conviertes a Cristo, la misma familia te da de codo. Entonces, cuando uno lleva el evangelio y ve la transformación, el gozo, ver la disponibilidad, la pasión que ellos demuestran, es otra cosa. Nunca me olvido de una señora que se llama Mary Rose. Yo no sé si está viva o ya partió con el Señor. Una mujer que tenía cáncer, tenía soplo en el corazón, tenía problemas en sus riñones. ¿Qué no tenía? Una señora delgadita. Tenía 3 muchachitos. El más pequeño tenía apenas meses de nacido. Siempre me acuerdo que, porque para esos días había nacido mi hija, Dayan, y Dayan más o menos con la bebé de la señora eran contemporáneas. Y me acuerdo que nos quedamos en su casa, una casita de una choza, ¿no? Con piso de tierra, pero pequeñito. Aquello medía que era como un 10 por 10. Ahí nos quedamos. Y me acuerdo que ella nos cedió su espacio y se quedó con sus 3 hijos. Su esposo la había abandonado. No había nada que comer. Allí no había nevera. Allí no había estufa. Y aquella mujer con aquella fe, con aquella convicción que ella tenía en Dios. Y me acuerdo que la nena chiquita estaba llorando, que estaba enferma.
Allí no había, a 6 horas de distancia, allí no había una farmacia que comprar. Yo me bebía las lágrimas. Pensaba yo en mi hija Dayan. Yo decía, mi hija que está en Puerto Rico, si se enferma, yo voy y compro supositorio para la fiebre, para lo que sea. Aquí no se puede hacer eso. O sea, ver la necesidad material, la necesidad física, espiritual en que vive gente en otros contextos. Y digo, wow. Pero esta mujer era una mujer cristiana de verdad, que a pesar de todo, temprano en la mañana yo la veía tirada de rodillas, alzando las manos con lágrimas, alabando al Señor. Y yo miraba eso y decía, esto lo hace solamente el Evangelio. Es una mujer que tiene todas las de estar, vamos a decir, quejándose, ¿no? Es más, de coger una soga y ahorcarse, más sin embargo, levantando las manos, alabando al Señor, con 3 hijos, con una nena enferma, ella con tantas condiciones, sin seguro social, sin nada que ver. Y nunca me olvido que cuando nosotros los misioneros nos estábamos quedando en casa de un hermano allá, ella caminó 1 hora y media con una gallinita amarilla y 2 huevos. Y nos llevó, se llamaba Mary Rose. Ella venía caminando y yo le digo a la misionera, doña María, María, esa es Mary Rose. Me dice, sí, ella viene a traerle a usted una gallina. ¿Una gallina? Sí, trajo la gallinita, una gallinita pequeña. 2 huevitos. Para los 5 misioneros que íbamos. Yo le digo, María, pero dígale que se lo lleve porque ella lo necesita más que nosotros. Le dije yo, razonando yo, como boricua al fin. Me dice, doña María, no. Nosotros no vamos a comer esa gallina porque ella la trajo con fe. Ella la trajo como la viuda de Sarepta, creyendo de que Dios le va a llenar su vasija de harina y de aceite. Y yo le digo, yo me bebía las lágrimas porque yo decía, esto es fe de verdad. Una mujer que no tiene de dónde viene a traernos una gallina con 2 huevos a 1 hora de camino, caminando por los montes con 3 hijas enfermas, y viene a dar de donde no tiene. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Para el judío primeramente, pero también el griego. El Evangelio es lo que conecta a la gente con Dios. El Evangelio es lo que levanta a los pueblos, es lo que hace que los seres humanos no se quiten la vida. Es el Evangelio que te da un propósito, te da una esperanza. ¿Cuántos adoran al Señor? Es el Evangelio que te ayuda a entender que hay una posibilidad. Y el mundo gime para que la iglesia nos pongamos cada día más las pilas y digamos, somos necesarios. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar, pero en este momento yo le voy a pedir, hermano, que tengamos presente a nuestros misioneros, a nuestros pastores. Levanta tus manos ahí donde está y yo te voy a pedir que saques tan siquiera un minutito, por favor, y ore por algún misionero. Acuérdense, tenemos obras en Perú, tenemos iglesias en Perú, tenemos también en Japón, tenemos en la República Dominicana, tenemos aquí en Puerto Rico y próximamente también en Hormiguero. Oremos por esas comunidades. Oremos por estos pueblos limítrofes, por Mayagüez. Oremos por Cabo Rojo. Clamemos al Señor para que de alguna manera sigamos nosotros impactando nuestros pueblos. Amén. Yo quiero pedir a mi esposa que tenga la amabilidad y suba por aquí y nos dirija en esta oración. Tome de la mano al que está a tu lado, al hermano que te queda más cerca, y dile al Señor, Señor, aquí tengo yo a mi hermano, bendice a mi hermano, ayúdanos a ser guerreros espirituales, ayúdanos a unirnos más en esta tarea, a entender que tenemos una comisión muy importante por delante. Gloria a Dios. Padre y Dios, te adoramos y te bendecimos en esta noche, Señor. Señor, sabemos que en tu corazón está que llevemos la palabra a cada rincón de la tierra. Ese es tu mandato, mi Dios.
Como iglesia, mi Dios, queremos obedecerte como individuo. Queremos hacer tu voluntad. Llénanos de ti, llénanos de tus fuerzas, Padre amado. Ayúdanos a tener la convicción, Señor, de que ese es un mandato del cielo, mi Dios. Que podamos entender que un día alguien lo hizo por nosotros y hoy nosotros lo vamos a hacer por otras vidas que lo necesitan. Padre, que podamos apoyar la obra misionera de la iglesia. Que quizás no algunos no lleguen al campo misionero en otros países, pero a través de su oración, de sus esfuerzos, de sus ofrendas, Señor, ellos están aportando para que la palabra continúe hacia adelante. Señor, te pedimos que como iglesia siempre nos mantengamos, Señor, en el propósito por el cual hemos sido llamados. Ese propósito tuyo de evangelizar y de sembrar la preciosa semilla del evangelio. Te pido, Padre amado, por cada varón, por cada mujer, joven, niño, que en su corazón desde su niñez, Señor, esté este deseo de que otros te puedan conocer, que otros puedan recibirte como su Salvador, que otros puedan recibir este pan de vida, esta agua que ha llenado nuestra vida, esta fuente que nos ha llenado. Señor, que nunca nos olvidemos de eso, Padre amado. Que mientras estemos aquí en la tierra, siempre cumplamos el propósito, mi Dios, para el cual tú llamas a tu iglesia. Aquellos que quizás no pueden salir de sus hogares por alguna condición de salud, pero allí en sus hogares pueden orar, pueden coger el teléfono y llamar a esas personas que necesitan escuchar la palabra. Así que no hay excusa para ser misioneros en este tiempo, ahora, Señor. Ahora que tanto necesita este mundo que se pierde sin fe y sin esperanza, que quizás lo tienen todo, tienen todas las cosas materiales y económicas, pero no tienen el amor tuyo, Padre. Así que, Señor, podamos compartirlo. Te pedimos, Padre, que juntos podamos seguir ganando almas para ti. Que cada silla en esta iglesia sea llena por una vida que venga a tus pies, Señor. Señor, en tus manos nos ponemos, Padre. Ponemos nuestros pastores, nuestros misioneros, para que tú los uses con poder y sigan predicando y llevando la palabra. Y nosotros, Señor, cada miembro de la iglesia que entienda el rol como cristiano que tiene que llevar a cabo, Señor, de ser luz en medio de las tinieblas. Así que, Señor, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.